¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza, oración de intercesión de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Job, el Señor los bendiga. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Padre amoroso, nos dirigimos a ti, mi Señor, en este día. Y te pedimos, Señor, que esta enseñanza que tú colocas por estos medios nos llene, Señor, de su sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Nos llene, Señor, de tu gracia, que tanto la necesitamos, Señor, para entender y comprender su palabra, para que nuestros oídos, nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón esté abiertos para ti, mi Señor, y lo que compartamos en esta enseñanza sobre el profeta Job, Señor, sea lo que tú quieres que nosotros, tus siervos, conozcamos de ti, mi Señor, a través de tu santa palabra. Imploramos la presencia de Jesús de Nazaret, de la Santísima Virgen María, para que sean ellos nuestros guías y nos acompañen en este momento, Señor, en que nos dirigimos a nuestros hermanos y que las enseñanzas podamos llevarlas a la vida práctica y nos ayuden a crecer espiritualmente como es la intención tuya, Señor. Gracias, Señor, por escuchar. ¿Quién fue Job? Un hombre de conducta intachable, con un ejemplo de justicia y una vida de santidad, sobre todo como un ejemplo de paciencia. Lo que narra la Biblia, el profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al suroriente del Jordán, era considerada como una región de grandes sabios y profundos pensadores. Había en la región de Uz un hombre de muy buen comportamiento, que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era inmensamente rico. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 burros y muchísimos obreros. Era el más rico de toda la región. Hombre piadoso y temeroso de Dios, vivía siempre preocupado por la vida de sus hijos. Ellos estaban constantemente en el corazón de este amoroso Padre, que diariamente se levantaba para interceder ante Dios por ellos. Su más grande temor era que sus hijos hayan pecado, por lo que buscaba a Dios para que los ayude a andar en sus caminos. Este piadoso hombre se llamaba Job. Job oraba por sus hijos cada vez que hacían un banquete para que Dios los perdonara si habían cometido algún pecado. Ese amor paternal hacia Dios hacían que él tuviera conciencia, y aunque nadie puede otorgar la salvación, solo Jesucristo. Es conmovedor y hermoso que alguien se tome el tiempo para orar.
no solo por el perdón de sus pecados, sino que también por el perdón de los pecados de los demás. Job vivió mucho antes que Moisés. Esto se demuestra por la gran edad que alcanzó. No era joven cuando sobrevino su gran infortunio. Luego de su restauración, vivió 140 años más. Su patrimonio, como el de los patriarcas, consiste especialmente en rebaños y ganados. Job fue un patriarca de reputación intachable. Job era hombre de gran riqueza y elevada posición social. Gozaba de gran prosperidad, rodeado de una familia numerosa, con una vida llena de prestigio, posesiones, cuando de repente, de la manera más imprevista, se vio sometido a una prueba terrible. Perdió todos sus bienes, se quedó sin hijos y le apareció una terrible enfermedad. Pero en medio de tantas desgracias, no dejó de bendecir el nombre del Señor. Si aceptamos los bienes que Dios nos da, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Reflexión teológica sobre la vida de Job. Con una vida llena de prestigio, posesiones y personas importantes, de repente fue asaltado por todos lados, devastado, desmantelado hasta su simiente, pero su vida estaba construida en Dios y resistió. El libro cuenta la historia de Job, el hombre de Dios. Es un drama interesante sobre la riqueza perdida y luego recuperada. Un tratado teológico acerca del sufrimiento y de la soberanía divina, y un ejemplo de fe que perdura. Cuando se lee a Job y se analiza su vida, se revisa sus cimientos y quizás cuando todo haya desaparecido y solo quede Dios, pueda decir: Dios, Él es suficiente. Job es sometido a duras pruebas y tentaciones establecidas por Satán con permiso de Dios para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Yahvé le dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió a Dios: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No le has rodeado de un cerco de protección a él y a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias, y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Job capítulo 1, versículos del 6 al 10. Job sufrió una prueba. Dios permitió que perdiera su fortuna y sus 10 hijos y finalmente su salud. Veamos. El caso de la enfermedad de Job. Se sabe por el prólogo que los males de aquel vienen desde Satán y no desde Dios, y que trata de probar su fidelidad. Aquí es claro en este relato que desde el comienzo toda bendición, todo bienestar viene de Dios, y que todo lo malo que ocurre, que sucede, no viene de Dios, viene del mismo Satanás. Pero ¿quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Salmo 25, versículo 7. Los males que Job padece no pueden explicarse más que como una pena o represión impuesta
por algunos pecados, Dios a través del profeta Elifaz le habla así a Job. Elifaz de Temán replicó diciendo: ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Incluso el más capaz, ¿le es útil en algo? ¿Le importa al Todopoderoso que tú seas justo? ¿Obtiene una ganancia si tu conducta es perfecta? ¿Es por tu piedad que te reprueba y entabla un juicio contigo? ¿No es más bien por tu enorme maldad y porque tus faltas no tienen límite? Tú exigías sin motivo prendas a tus hermanos y despojabas de su ropa a los desnudos. No dabas de beber al extenuado y negabas el pan al hambriento. El país pertenece al brazo de su fuerte. El privilegiado se instala en él. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebraban los brazos de los huérfanos. Por eso ahora estás rodeado de lazos y te estremece un terror repentino. Job capítulo 22, versículos del 1 al 30. Que Job sea examinado hasta el final por haber respondido como un hombre perverso, porque él a su pecado añade la rebeldía, aplaude en medio de nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Job 34, 36, 37. Job se creía inocente de todo pecado y le echa la culpa a Dios de su enfermedad. Porque Job declara: yo tengo razón, pero Dios me privó de mi derecho. Él miente en lo que concierne a mi caso. Mi llaga es incurable, aunque no cometí ninguna falta. Job reconoce sus culpas. ¿Acaso disimulé mis culpas como hace un cualquiera, ocultando el pecado en mi seno? ¿Acaso debí tener el rumor público hasta quedarme callado y encerrado en mi casa? ¿Quién me diera que se me escuchara? Ahí va mi firma, que me responda el Omnipotente. Job 31, 33 al 35. El libro de Job, como nos damos cuenta, nos regala una enseñanza muy grande. Si Dios aflige a los que parecen justos, es para hacerles expiar sus pecados de omisión o faltas inadvertidas, o bien para prevenir faltas más graves y curar el orgullo. Pero mira que Dios habla una vez y no lo repite dos veces. En sueños, en visión nocturna, cuando desciende el sueño sobre los hombres, mientras los humanos duermen en su cama, Él les abre el entendimiento y los espanta con apariciones para retraerlos del mal y apartarlos del orgullo. Así le ahorra la tumba a su alma y salva su vida de la muerte. ¿Ve cómo Dios instruye al hombre en su cama? Por medio del dolor y de la fiebre. Cuando está hastiado del pan y rechaza los manjares apetitosos. Cuando su carne desaparece a la vista y los huesos se transparentan. Cuando su alma se acerca al sepulcro y su vida a la morada de los muertos. Si hay junto a él en ese momento un ángel de Dios, un intercesor que le indique su deber, que tenga piedad de él y diga: líbralo, oh Dios, de bajar al sepulcro. Aquí tengo lo que él debería pagar. Entonces, su carne rejuvenece como en los días de su adolescencia. Se vuelve a Dios que le hace caso, lo va a visitar y estalla de alegría. Luego publica lo sucedido y dice entre los hombres: había yo pecado y torcido el derecho, pero Dios no me ha tratado según mi culpa. Libró mi alma del sepulcro y vivo ahora gozando de luz. Esto es lo que hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para sacar su alma del sepulcro e iluminarla con la luz de los vivos. Fíjate, Job, y escúchame. Guarda silencio, y yo hablaré. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla,
que yo quiero darte la razón, o si no, escúchame, cállate y yo te enseñaré la sabiduría. Job capítulo 33, versículos del 14 al 33. Queridos hermanos, por la enseñanza que nos ayuda a entender el libro de Job, podemos decir lo siguiente. Satanás no puede traer sobre nosotros la destrucción financiera, económica o la destrucción física o cualquier otro tipo de destrucción, a menos que sea bajo el permiso de Dios. Recordemos que Dios tiene el poder sobre el mismo Satanás, sobre lo que puede y no puede hacer. Es si Dios le permite. Por eso en la narrativa le prohíbe a Satanás: no le toques la vida a mi siervo. Todo te lo permito menos que le toques la vida. Y desde luego, pues Dios no le da el poder, sino hasta de tocarle sus bienes y su salud. Nos damos cuenta que está más allá de nuestra humana habilidad para entender el porqué detrás de todo el sufrimiento en el mundo, el porqué del sufrimiento de las familias, el porqué del sufrimiento de la sociedad y, en este caso, el porqué del sufrimiento de cada uno de nosotros. Recordemos que los impíos reciben su justo pago, pero también no siempre podemos culpar por nuestros sufrimientos al pecado y a nuestro estilo de vida. Pensemos que también el sufrimiento puede ser permitido a veces en nuestras vidas con el fin de purificarlas, probarlas o enseñar a fortalecer el alma. Dios sigue siendo suficiente, merecen nuestro amor y alabanza en todas las circunstancias de la vida, en los momentos más difíciles, en la oscuridad más profunda, en la confusión y en fin, en todo tipo de mal que nos ocurra. Siempre debemos tener conciencia de que nuestro amor y nuestra alabanza en todas las circunstancias de la vida es para Dios. Misión y vocación de Job. La vida de Job nos ofrece un ejemplo muy importante de lo que es una vocación. El texto nos dice que Job tuvo hijos e hijas y que tomó muy en serio su vocación de padre, antes y después de la tragedia. Entendió que su vocación de padre iba más allá del papel de simplemente ser un proveedor para sus hijos, de ser padre biológico o persona responsable por el bienestar de sus hijos. El texto nos da la impresión de que los hijos de Job son hijos grandes, con los cuales Job ya ha cumplido sus obligaciones como padre. Pero Job entiende que su vocación de padre no termina cuando sus hijos se hacían grandes. Continuaba velando por la vida religiosa, por la moral y buenas costumbres de sus hijos. El texto nos dice que después de las fiestas, Job cumplía con su papel religioso, haciendo sacrificio por sus hijos. De esta situación aprendemos que el cumplimiento de la vocación de una persona no depende de los demás, sino más bien de su cumplimiento cariñoso y desinteresado. Los sacrificios hechos por Job no dependían de la conducta de sus hijos, sino más bien de su vocación como padre. Nos damos cuenta que este hombre nadaba en la abundancia y tenía una vida feliz, pero observamos que en medio de toda esta opulencia había un temor en el corazón de Job. El detalle que aquí nos interesa es que Job no sentía que él necesitaba presentar un holocausto por sí mismo. Pensaba que estaba bien con Dios. Creía que quizás sus hijos o sus hijas no estaban tan cerca de Dios como deberían estarlo, de modo que ofrecía sacrificios por ellos. Él era como el sumo sacerdote de su propia familia. Es importante destacar que con su vocación de padre, Job mantuvo su vocación de compromiso y fidelidad a Dios. En medio de todas las desgracias, Job trató de entender el porqué de su situación. Su vocación de creyente entró en crisis, en la imposibilidad de entender por qué cosas malas le ocurrían a personas buenas y fieles
estos males. El mantener la fidelidad a Dios en momentos difíciles es parte del tema del libro de Job y de la vida. Podríamos decir que la vocación de las personas permanece aún cuando no entiendan todo lo que sucede alrededor de ellas. Job perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud, pero continuó en comunicación con Dios, en su búsqueda y en su respuesta. Su fidelidad fue recompensada y finalmente todo volvió a la normalidad. El compromiso con Dios es mantenido como una vocación, aún frente a las adversidades. Terminemos mirando el poder de la oración de intercesión de Job. No solamente intervino por su familia. Miren, aquí Job intercede por los 3 sabios. Job fue visitado por 3 amigos. Recordemos que el uno era Elifaz, Bildad y Zofar, hombres muy ricos y sabios, poderosos como él, como lo había sido en el pasado. Cuando vieron sus penurias, compartieron la opinión popular y lo único que pudieron hacer fue sentarse en silencio con Job en el estercolero fuera de las puertas de la ciudad durante los 7 días de luto por un hombre a quien se daba por muerto. Job oró por sus amigos que lo acusaron injustamente de merecer todas sus tribulaciones, porque según ellos Job hizo algo indebido contra Dios. La oración de Job les impide obtener lo que merecen. Yahvé se dirigió a Elifaz y le dijo: coged ahora 7 terneras y 7 carneros, acudid a mi siervo Job y ofrécelos por vosotros en holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros. Solo en consideración a él no os afligiré ningún castigo, alguno por no haber hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Zofar de Naamat fueron a ejecutar las órdenes de Yahvé, y Yahvé tuvo en consideración a Job. Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó todas sus posesiones. Capítulo 42, versículos del 8 al 10. Queridos hermanos, hasta aquí la enseñanza que nos deja el profeta Job. Tengamos en cuenta que él es uno de los profetas menores, quizá uno de los más importantes, porque en él hemos aprendido no solamente lo que hemos descrito a través de la enseñanza, sino también hemos aprendido a ser pacientes y a saber esperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, los invito a que en este momento, como miembros de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, hagamos una oración de intercesión por todos aquellos hermanos nuestros que han padecido en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, han perdido a sus seres queridos. Elevemos nuestra súplica a Dios para que el Dios de la vida los acoja ante su presencia, para que el Dios de la vida perdone sus culpas, perdone sus males, si los llegaron a tener. Le pedimos al Dios Todopoderoso en este momento, hermanos, que escuche nuestra oración de intercesión por la salud de los que hoy lamentan la partida de sus seres queridos, por la salud de todos aquellos hermanos que han sobrevivido al coronavirus, para que el Señor pase su mano sanadora. Señor Jesús, te pedimos humildemente, Señor, que hoy pase tu mano sanadora por la vida de nuestros hermanos, todos aquellos que han padecido la pérdida de su salud, parte de su salud, y que se han recuperado y se encuentran con secuelas graves en sus vidas. Pasa, Señor, tu mano sanadora, Señor, pasa por la vida de nuestros hermanos, sánalos, mi Señor, si es tu santísima voluntad. Te pedimos, Señor, por ellos, por todas las familias de Colombia y el mundo entero, Señor, que han padecido los rigores de esta pandemia.
Te pedimos, Señor, también por aquellos que han perdido como consecuencia del confinamiento mundial, pero en especial el confinamiento en nuestro país, han perdido sus bienes, han perdido su trabajo, han perdido su economía. Pidámosle al Señor, al Dios Todopoderoso, que tenga piedad y misericordia de su pueblo, que en este momento tanto lo necesitamos. Pedimos al Señor que no mire nuestras culpas, no mire nuestros pecados. Señor, mira tu misericordia que es infinita, para que caiga sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, para que ellos logren rehacer su vida económica. Regálales, mi Señor, el pan del trabajo, el pan de cada día. Tenga misericordia de ellos. Pero especialmente, Señor, hoy te pedimos también que sigas protegiendo la vida y la salud de los que aún no se han contaminado, la vida y la salud de los que se han recuperado. Te pedimos, Señor, que nos perdone toda iniquidad, todo pecado, lo que haya originado esta pandemia, Señor, que no conocemos sus causas. En todo caso, Señor, seguimos buscándote a ti, porque confiamos en ti y creemos en ti. Y aspiramos, Señor, no solamente salir adelante en estos tiempos de pandemia, sino que esperamos y confiamos que podamos algún día llegar, Señor, a tu presencia para contemplar tu grandeza, tu hermosura. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Bendito y alabado eres. Para ti, mi Señor, es la adoración y la gloria por siempre, Señor. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos guarde siempre para la vida eterna. Amén. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor.